Muy bien, ya estamos en el café de Diario 55. Hoy, como destacaba nuestro compañero Edison Meléndez, vía virtual, contamos con la doctora Wendy Capellán, doctora en Economía, un máster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Además, fue consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID por sus siglas, trabajando en el Consejo Nacional de Seguridad Social y como coordinadora del proyecto de creación de seguro de cesantía. Edison Meléndez y Fran Rodríguez les saludan, doctora. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, mejor ahora con su presencia, aunque virtual, pero es efectiva. Así es, así es. Ante todo quiero darles las gracias por invitarme a su programa y a compartir ese espacio con ese público que siempre está leal a ustedes todas las mañanas. Gracias. Wendy, has hecho trabajo con el BID, la realidad socioeconómica de la República Dominicana, porque muchos temas, y seguimos dando vuelta en círculo, organismos como la UNICEF y otros, y le dicen, mira, gobierno dominicano, tenemos esta falencia, y no vemos el siguiente paso para corregir esto. Tú que estuviste cerca del BID, la realidad socioeconómica del país, porque uno se encuentra con dos realidades. Por ejemplo, los que andamos en las zonas urbanas, tanto aquí en Santiago como en Santo Domingo, vemos torres, pero si nos metemos un poquito más atrás, nos encontramos con unas realidades que uno dice, pero yo no entiendo esta realidad socioeconómica. Un país que vive construyendo torres y detrás hay tanta pobreza. Así es, así es. Realmente te voy a decir algo. Muchas de las quejas que la gente puede tener hacia el sistema de pensiones, creo que en sí es como cuando tú tienes que pagar la cuenta ajena. ¿Por qué sucede esto? Porque precisamente diste en el clavo la realidad socioeconómica de la República Dominicana. Como país, las características que nosotros tenemos van un poco a tono con lo que está pasando en la región. Hay una tasa altísima de desempleo y de empleo informal. Y es mucha gente la que no está cotizando, es mucha gente la que entra de repente en un trabajo hoy, dura un año en una actividad formal dentro de una empresa y luego se dedica a un negocito personal y dura 3 años. Durante esos 3 años no está cotizando en el sistema de pensiones. Entonces, ¿cuál es la realidad? Cuando tú ves la encuesta nacional de fuerza de trabajo que la hace el Banco Central, tú te encuentras con que hay 4.4 millones de personas trabajando, pero el 42%, solamente el 42% está en la actividad formal y el 58% está dedicada al autoempleo, es decir, una persona que no está cotizando el sistema dominicano de seguridad social y que quizás entren mañana, consigan un empleo y estén de manera muy esporádica. Entonces hay mucha intermitencia en el mercado laboral dominicano. Esa es la data de la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Si tú te vas a las estadísticas, por ejemplo, de la Superintendencia de Pensiones, te dice que hay 4.4 millones de dominicanos que están afiliados a las AFP. Pero una cosa es afiliado, porque significa que en algún momento tú estuviste en un empleo formal y algún patrón solidario y te descontaron, te inscribieron en el sistema vía la tesorería de la seguridad social y quedaste registrado en el sistema. Pero cuando tú ves la realidad de cuántos hay afiliados, que son 4.4 millones, y revisas quiénes están activos actualmente, que según la metodología, activo es aquel que al menos tiene 3 meses cotizando de manera seguida, te encuentras con la otra cara de la realidad. ¿Cuál es esa situación? Que solamente hay 1.8 millones de personas que están cotizando en el sistema de pensiones, es decir, 1.8 millones de personas que su empresa o su patrón solidario está contribuyendo a la seguridad social. Entonces tenemos muy bajos niveles de cotización y una alta intermitencia en el trabajo. Entonces eso incide muchísimo, muchísimo en lo que el dominicano acumula como ahorro. Wendy, pero ahí hay una realidad espeluznante. Yo estoy aquí hasta sacando el porciento de eso, porque 1.8 millones tenemos de personas
que están activos cuando tenemos una base, una data que nos dice que hay 4 registrados. Entonces, es lo que te decía en principio, eso es un asunto alarmante en materia social, en tema de empleo y de formalidad. Exactamente, y eso, y para que tú veas, al final entonces, lo que te dice es que República Dominicana tiene un 58% de la fuerza de trabajo que está en el sector informal. En América Latina, el país que tiene menos informalidad es Chile, que anda entre 29 y 30%. Entonces, cuando tú lo comparas con otros países de la región de América Latina, hay países que tienen 40, 45, 50, 60, 65, más o menos por ahí anda la franja de la cantidad de personas que están dedicadas al autoempleo, que no tienen una empresa formal y por ende no tienen una cuenta de pensiones ni están en la seguridad social. Eso significaría una carga obviamente pública que le corresponde al Estado, en lo que significa dotarle de seguro médico y eso, que gracias a Dios aquí se ha ido universalizando el acceso del seguro, del acceso de la gente al seguro de salud. De la data, apenas un 4% está activo, es lo que me da. De 4 millones que tenemos registrados, activo 1.800.000, el 4%. No, es la mitad, el 40 y tanto. Eso, bueno, sí, porque hice un error aquí en la 1.8 millones, exactamente, o sea, casi 2 millones aquí de 4, entonces eso es menos de la mitad. Un 40%, sí. Hablemos, Wendy, de un tema que ha estado en la palestra en los últimos meses y es relativo a los fondos de la AFP. Se está a través del representante del Partido Reformista que ha llevado la voz cantante solicitando el 30% de esos fondos. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo con Chile. El presidente del Banco Central de allí dice que su economía, una de las más importantes en América Latina, para el próximo año, pues podría estar corriendo ciertas situaciones con todo y esto de la pandemia. La República Dominicana, ¿cuál sería la mejor vía? El que podamos modificar todo este tipo de cosas. Estamos hablando fondo de pensiones, la administradora de riesgo de salud, porque realmente, dice Santana Martínez, el narrador de las Águilas Ibaeñas en televisión, que eso que termina recibiendo una persona que termina ya su vida productiva no da ni para sal en este país. Bueno, pero ahí nos vamos de nuevo a la situación del mercado laboral. En Chile, el sistema de pensiones comenzó a funcionar en el año 1981. 1981. Yo te lo voy a comparar con mi propia situación personal. Yo empecé a trabajar siendo menor de edad, porque antes no andaban cruzando la data con la Junta, y yo trabajaba en una institución, en una empresa pública, y yo empecé técnicamente a cotizar desde el año 1987. Y obviamente en ese tiempo uno cotizaba en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales. ¿Qué significa eso? Que desde ese tiempo a la edad que yo tengo hoy, yo no tengo un peso guardado en ninguna cuenta de capitalización individual. ¿Por qué? Porque el sistema se lo tragó. No voy a decir que nadie ni lo mal manejó, no, simplemente porque era un sistema, un esquema de reparto que tiene unas características de las cuales te voy a hablar, las debilidades que tiene el sistema de reparto. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Chile empezó desde el año 1981 con el esquema de las administradoras de fondos de pensiones. Ante la crisis, Chile decidieron sacar ese dinero a la economía y se le entregaron a las personas 3 retiros de 10% cada uno. Una economía como Chile tiene más posibilidades, digamos, por su fortaleza, por su tamaño. Estamos hablando de un país de 19 millones de habitantes y que la economía de Chile, el Producto Interno Bruto, casi se acerca a los 300.000 millones de dólares, que comparado a los 78 mil millones de República Dominicana, estamos diciendo que es más de 3 veces la economía dominicana. Y no quiero ni siquiera hablar de las exportaciones, porque solamente la cantidad de dinero que Chile entregó a los pensionados en esas 3 partidas, estamos hablando de 50.000 millones de dólares, tú lo divides y esos son 5 años de exportaciones dominicanas, para que tú tengas una idea de que realmente estamos hablando de una economía
con una fortaleza y unas asimetrías impresionantes. ¿Qué pasó en Chile? Se entregó ese dinero y ahora hay una situación en la cual 4 millones de personas perdieron todo lo que tenían en su ahorro previsional. Y el otro porcentaje de chilenos, de trabajadores, perdieron el 30% de lo que tenían en su cuenta de capitalización individual, lo que significaría una especie de laguna previsional que es más o menos similar a haber durado 6 años sin cotizar, 6 años desempleado, porque al tomar ese dinerito avanzado, le produjo esta laguna a los chilenos. Ahora, ¿cuál es la situación? El gobierno está ponderando en buscar algún impuesto que permita entregarle alguna pensión a esos 4 millones de trabajadores chilenos que perdieron el fondo que tenían porque ya se quedaron sin nada. Entonces, ahora lo que se está ponderando es que el Estado obviamente tiene que meterle la mano a los impuestos, y cuando hay que buscar impuestos, usted sabe que eso implica casi siempre meter un paquete fiscal para ayudar a solventar eso. Entonces, Wendy, ¿cómo hacer ahí? Eso fue, ¿perdón? ¿Cómo hacer ahí? Porque tal vez quienes manejan esos temas nos metemos y decimos, eso no se puede, eso es más problemático. ¿Cómo convencer a la gente de que quienes le están diciendo que retiren su dinero para su pensión, cómo ganarle la carrera a esas personas que han logrado colocar un discurso de esos cuartos son tuyos? Y entonces darle el dinero ahora, pero generarle un problema que tú estás definiendo al Estado, al que sea, porque ahora tiene Chile el dolor de cabeza con 4 millones de chilenos que no van a tener o no tienen cómo sustentarse. Así es, así es. Mira, hay dos cosas. Por un lado, genera un problema macroeconómico. ¿Por qué? Solamente, tú sabes que las AFP han creado un ahorro de 700.000 millones, más de 700.000 millones de pesos, en un país como República Dominicana, donde nosotros como sociedad no tenemos una propensión al ahorro. Gracias a Dios que están esos fondos y que inclusive se están prestando a empresas, se invierten también en bonos del gobierno que pagan una alta tasa de rentabilidad, y se están invirtiendo en empresas que están generando empleo y que están dinamizando la economía. Y están la cantidad de proyectos, por ejemplo, el fideicomiso del Grupo Rica, están el Parque Eólico Los Cocos, el Grupo Energético Punta Cana Macao, está el Parque Eólico Enriquillo, Proyecto Larimar, hoteles en Miche. O sea, hay proyectos reales y concretos en donde se está invirtiendo el dinero de las AFP. Ahora, ¿es bueno o no es bueno? Primero, la ley no autoriza a las AFP entregarle un peso a nadie porque lo tienen prohibido. Existe una comisión clasificadora de riesgo de inversión que decide en qué se invierte el dinero que tenemos depositado los trabajadores. Aunque las AFP quieran, ellos no pueden porque la ley no se lo permite. Bueno, y además le está dando la obligación de que tiene que poner ese dinero a producir para entregarnos una alta tasa de rentabilidad. Yo te voy a dar un ejemplo antes de irte al impacto macroeconómico. En este momento, la tasa de rentabilidad que están dando las AFP a los dominicanos andan alrededor de, el estado de cuenta que me llega a mí es entre 11 y 12%. Es decir, que si yo hoy tomo 500.000 pesos, 300.000 y lo llevo a un certificado de ahorro en un banco comercial, me estarían pagando una tasa de interés que oscilaría entre 2.8 y un 3%. Sin embargo, ¿qué me paga a mí la AFP por el dinero que yo tengo ahorrado? Me está pagando más de un 11%, mucho más de lo que paga la banca comercial. Entonces, de cada peso que la AFP se gana, porque ellos se ganan un dinero por manejar esto, obviamente, por cada peso que la AFP se gana manejando mi dinero, me entrega 13 de ganancia a mí. Significa que están haciendo una gestión eficiente y de hecho hubo quejas de que sí, pero ganan mucho. Ah, perfecto. Se creó una ley reciente aprobada en el año 2020 para reducir la tasa de comisión de la ganancia que ellos están obteniendo. Ahora mismo están obteniendo un 1.15% del volumen de lo que están manejando y se lo van a reducir en una escala escalonada que va a llegar hasta el 0.75%. ¿Para qué? Para que ganen menos, porque queremos que nos dejen más rentabilidad a los trabajadores, pero aún así es una buena tasa. Ahora bien, yo me voy al impacto
me voy al otro aspecto relacionado con el retiro del 30. ¿Cómo te sentirías tú si mañana te llaman del banco y llaman a tu esposa y le dicen, mira, el banco necesita que le salden el préstamo que tiene del vehículo, y te llaman a ti y te dicen, necesitamos que nos salde el dinero del préstamo hipotecario del apartamento que tú tienes? Tú vas a decir, pero no puede ser, ¿cómo yo tengo que saldar ese préstamo? Yo lo cogí a 20 años. Y es, no, pero es que es el accionista, el dueño del banco, quiere que le devuelvan su dinero. Sería tan absurdo como decirle eso. ¿A quiénes? A las empresas y a los tenedores de títulos en los cuales están invertido el dinero de las AFP, porque ese dinero, para poder pagarnos una rentabilidad cercana al 11% y hasta mayor, no puede estar depositado en una bóveda, porque el dinero en una bóveda no se reproduce. Hay que invertirlo en títulos de valores en el mercado, porque hay la ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, le dice, tienes que invertirlo y tienes que pagarle una buena rentabilidad, la mejor posible, sin riesgo al trabajador. Entonces, de la noche a la mañana no se puede decir que tú quieres convertir esos títulos en efectivo, pero vamos a suponer de que el Banco Central creó una línea de crédito, de que se armó un lío en el país que dijeron que sí, que hay que dar el 30%. Ahora bien, si tú tienes 500,000 pesos, un trabajador que tenga una alta tasa de rotación, ¿qué va a pasar cuando tú de esos 700,000 millones de pesos que están en las AFP tires a circular 232,000 millones de pesos, los tires a circular en la economía? Tú nada más tienes que pensar en lo que implica entregar un doble sueldo en Navidad, los tapones, el juidero, la gente, la dinamización, pero con un efecto adverso inflacionario. Solamente cabe recordar lo que pasó aquí cuando el expresidente Hipólito Mejía tomó la decisión para devolverle a la gente la credibilidad en el sistema financiero nacional. Decidieron devolverle dinero que había en los bancos en la crisis del 2003. Sí. Y tú sabes que la tasa del dólar de un 20 por ahí se disparó prácticamente a un 60. Es decir, tú sacar esa masa de dinero a circular a la economía, suponiendo que sí, que se envalentonaron y que el gobierno dijo, bueno, vamos a tirar el dinero porque a la gente hay que devolverle la credibilidad en el sistema. Le dan ese dinero, el efecto inflacionario que eso provoca, y tú vas a decir, bueno, ese es mi dinero, yo lo voy a usar para pagar un préstamo, tengo una deuda por allí, voy a pintar la casa, voy a cambiar los muebles, y otra persona va a decir cuando, o sea, en este momento, el efecto inflacionario que eso va a ocasionar, solamente lo de la crisis de la pandemia, ha producido un alza de precios. ¿Sabes por qué? Precisamente porque muchas empresas estuvieron cerradas y entonces al venir el estímulo económico que dieron nuestros gobiernos en todos los países, dándole un subsidio a la gente sale a comprar, la gente sale a consumir, pero sale a consumir la misma cantidad de bienes que habían producido en la economía, o mejor dicho, quizás mucho menor, porque estaba estancada la producción a raíz de la pandemia. Entonces, cuando tú tienes toda esa cantidad de dinero saliendo a comprar una cantidad de bienes y servicios un poco limitada que tiene la economía, tú sabes que va a generar un efecto inflacionario. ¿Y qué yo voy a hacer cuando yo diga, ay, pero todo se está poniendo muy caro, déjame resguardarme? Y quizás si yo tengo más dinero, decido, espérate, voy a comprar unos dolaritos. Ya tú sabes el efecto dominó que va a tener la tasa de cambio, inflación, que si tú recibiste 500,000 pesos, el poder de compra, el poder adquisitivo de esos 500,000 pesos, ahorita se te diluye y se te convierte en 200,000 pesos. Entonces, realmente el efecto distorsionante que eso va a tener en la economía es catastrófico. Obviamente uno esperaría y sabe que eso va a ocurrir, que el Banco Central va a salir a hacer operaciones de mercado abierto y va a salir a recoger dinero a la calle, va a reducir la masa monetaria. Pero ¿cómo lo hace el banco? Subiendo las tasas de interés. Subiendo las tasas de interés es el único mecanismo de esterilizar la cantidad de dinero que va a circular en la economía. Entonces, vamos a tener alza generalizada de precios, alza de la tasa del dólar, vamos a tener alza de las tasas de interés, y entonces va a haber una desestabilización del mercado. Es decir, el efecto dominó que tiene esto en la economía, suponiendo que ya le dieron el permiso y dicen que sí, bueno, saquen el dinero, no sé, el Banco Central que se lo preste, realmente es bastante pernicioso y estaríamos jugando con fuego en una situación que ahora mismo la pandemia per se ya ha tenido cierta alza en los bienes, y todo el mundo sabe, el que está
acostumbrado a bregar con importaciones, que muchos furgones, la logística en el mercado internacional está bastante complicada. Yo he escuchado de gente que un furgón que costaba $2,000, que está la gente teniendo que pagar $7,000 para traerlo de otro país. Y he oído los fletes de cargas aéreas, es una cuestión impresionante lo que está pasando. Entonces, imagínate si nosotros además le agregamos ese componente. Tú vas a decir, y algunos dicen, ¿y por qué en Chile no pasó eso? Pero es que Chile es una economía mucho más grande. Chile produce muchos dólares. A Chile no le va a pasar lo mismo que no tiene las mismas debilidades estructurales que tiene la economía de la República Dominicana. Wendy. Que en Chile se vislumbra, Wendy, ya no solamente el 30, se está buscando el 40 y 50%. Sí, eso lo van a desmantelar. Tenemos que ir a la pausa, Sí. Wendy, para que hablemos, que creo que tú participaste en la confección de la ley 8701, si mal no recuerdo. Para que hablemos un poco, porque lo más fácil del mundo es echarle la culpa a alguien. Entonces, todo el mundo habla de reformular la ley. Yo digo, pero yo entiendo que la ley es perfecta, que los huecos, las fallas están en otro lado, para que veamos si hay problemas de ley o yo creo que está en la aplicación de la ley, en esto lo que se hace, ¿cómo se llama? El formulario que se hace adicional para la aplicación de la ley. Pero vamos entonces a ver la ley, que creo que tiene mucha paridad con lo que es el esquema chileno, para ver si hay que modificar la ley, que es en lo que los legisladores se han detenido, o si hay otras cosas fuera de la ley que se deben hacer. Wendy Capellán, la doctora Wendy Capellán, nuestra invitada de hoy, con ella estamos tratando estos temas importantes, tanto del aspecto social como en el aspecto económico, ella que es economista, pero también por su vínculo con el Banco Interamericano de Desarrollo, es una mujer que maneja también y enlaza muy bien los temas económicos con algo que nos encanta mucho en el programa, que es el tema socioeconómico. Así que no le cambies, que ya volvemos con Wendy Capellán y este tema, si la 8701 es el problema o los fallos están en otro lado. Publicidad y ya volvemos.
Continuamos en este café de Diario 55. Hoy conversamos con la doctora Wendy Capellán, es economista. Este es el café de Diario 55. Vamos a hablar del sistema de reparto de las vistas públicas que están desarrollándose en estos momentos, donde se ha propuesto incluso en búsqueda de mejorar las condiciones de una reforma precisamente a esta ley. Y se habla de que el empleado, el trabajador, el que está cotizando pueda salir hasta con un 70-73% de los últimos salarios percibidos. Vamos a hablar un poquito de esto, Wendy. Así es, así es. Mira, hay una cuestión que nosotros tenemos que aclarar. Yo te voy a hablar se está hablando de algunas personas se están proponiendo que volvamos a un esquema de reparto que tuvimos en el año 1948, que no funcionó, pero que si la gente quiere, esto es una democracia, se puede establecer un sistema de reparto y que cada quien decida si quiere irse a reparto o que se quiere ir en una AFP. Dejarle a la gente que decidan, pero desbaratar lo que ya tenemos me parecería absurdo, pero sí hay que darle a la gente la libertad de decidir. Ahora, la libertad de decidir sobre la base de que la gente es muy inteligente, el pueblo es inteligente, de que tenga información, de que maneje cómo funcionan cada uno de los sistemas. Entonces, una de las cosas que yo quiero aclarar, que lo que la gente, lo que se conoce como el sistema de reparto no genera ahorro. ¿Cómo funciona el sistema de reparto? Eso es un fondo común. No existe una cuenta de capitalización individual que diga cuánto me descontaron a mí todos los meses y qué rentabilidad me produjo. Es decir, cuando yo recibo los estados de cuenta todos los meses de mi AFP, me dice que yo tengo un monto X. De ese monto X, el 53.83% fue la rentabilidad que me dio la AFP. Es decir, son los intereses que yo me gané en esa cuenta. El otro 32% fue el aporte que pusieron los empleadores y un 13% fue lo que realmente a mí se me descontó de mi salario para yo aportarlo. Es decir, que tuve una alta tasa de rentabilidad de un 54%. Esos fueron los intereses que se ha ganado mi cuenta. Ahora bien, si por una razón mañana el afiliado fallece, sus familiares pueden ir directamente a una AFP y hay que darle su dinero, porque la persona si estuvo pensionada y está recibiendo el remanente que le queda en su cuenta de capitalización individual, eso es una cuenta de ahorro que está a nombre suyo y que usted sabe cuántos intereses está generando. Es contrario a un esquema de reparto donde todo lo que le descuentan al trabajador se va a un fondo común, no hay nada a nombre de nadie, y cuando se fallece el afiliado, ningún familiar puede ir a reclamarlo. No, ya esa persona se murió, ya ese dinero se quedó en el fondo. Eso sigue siendo patrimonio común de todo el mundo. Entonces, ¿qué debilidades tiene el sistema de reparto? El sistema de reparto no genera ahorro. ¿Por qué? Porque funciona con un flujo de caja que se maneja con el día a día. Es decir, 5 personas que están trabajando hoy, financiamos la pensión de uno que ya está jubilado. Es decir, que todos los meses hay que esperar que a mí me descuenten y depositen en la cuenta para poderle pagar a los que ya se pensionaron primero que yo. Entonces, generalmente esos esquemas de reparto, como hay un tema de longevidad de la gente, a veces la tasa de reposición no es la misma, no siempre hay la misma cantidad de personas trabajando para financiar el sistema. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando hay ese flujo de caja negativo, ¿quién tiene que hacerse responsable en un esquema de reparto? El Estado. El Estado tiene que poner impuestos para poder tapar ese hoyo, y fiscalmente no es sostenible. Tiene una característica. ¿Cuál? Es que el sistema de reparto no tiene lo que sí tiene el espíritu de la ley 8701, que es la equidad actuarial. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo recibo vaya en función de lo que yo ahorré, que si yo ahorré 100, esos 100 son míos y nadie más lo va a obtener. Es decir, en un esquema de reparto, mañana deciden que van a pensionar un pelotero, van a pensionar un artista, van a jubilar a un merenguero.
a todo el que quieran jubilar le van a dar del dinero tuyo. La AFP no pueden tocar el dinero de la cuenta de capitalización individual de un afiliado para dárselo ni a un pelotero ni a un artista que quizás en su vida productiva ganaron mucho dinero, lo gastaron, vamos a decir, y al final el Estado va a terminar dándole una pensión a costa, digamos, que del dinero que tenga ahorrado uno en ese fondo de pensión que es común. Entonces, esa es una de las cuestiones. ¿Qué pasa con ese esquema de reparto? Que la tasa de reposición, es decir, el salario que le van a dar a la persona, es una decisión política, porque como no existe una cuenta de capitalización individual que diga que como yo aporté tanto y yo ganaba tanto, a mí me tienen que dar una pensión X, sino que normalmente son pensiones solidarias que pueden decir, bueno, a mí me van a pensionar con 20,000 pesos al margen de que gane 200, 300,000 pesos. Entonces, al ser así, es un esquema que se maneja más con criterios en cierto sentido político. Otra cuestión es que no existe la posibilidad de retirar los fondos en una sola partida. En el sistema que tenemos ahora de las AFP, cuando la persona tiene condiciones de salud especiales, que puede tener una enfermedad terminal, usted va, lleva los papeles y el dinero tienen que entregárselo todo, porque usted dice, mire, yo tengo un problema, un cáncer, tengo una situación y yo necesito solventar mi problema de salud, entonces yo no puedo esperar a que empiece la AFP a darme el dinero cuando yo me jubile. Yo lo necesito ahora porque con eso yo voy a resolver. La ley tiene que otorgarle el dinero. Y lo otro, Wendy, es que la pensión está proyectada hasta los 105 años en la República Dominicana. No, porque la esperanza es de 60 años, la tasa, aquí es a los 60 años que la gente se pensiona, y la ley inclusive prevé la pensión, una pensión por cesantía en edad avanzada. Es decir, yo tengo una amiga que se sorprendió que cuando ella fue a la AFP, ella cumplió 57 años y ella, la AFP le está pagando ahora mismo un cheque mensual como una especie de ayuda económica, una pensión por cesantía en edad avanzada, en función de que ella no está empleada. Como tiene 57 años y está todavía en edad de trabajar, según lo que dice la ley, si ella mañana encuentra un empleo, la AFP deja de pagarle el cheque y en la empresa donde ella empieza a trabajar o en el gobierno, vuelve y ella reengancha y sigue cotizando en el sistema de seguridad social hasta que tenga los 60 años. ¿Entiendes? Entonces, hay distintos esquemas que tiene la ley que la gente lo conoce poco. Entonces, lo que te decía, uno de las debilidades de un sistema de reparto es que hay un problema de flujo de caja, de equilibrio presupuestario, y que por lo general el tema de la longevidad de los afiliados atenta contra la estabilidad del sistema. Entonces, hay ahora mismo ciertas discusiones. El presidente en su discurso habló de que se dio instrucciones para... Hay una comisión bicameral en el Congreso Nacional que está recibiendo todas las propuestas para hacerle, actualizar la ley 8701 de seguridad social. Y hay muchas cosas que están sobre el tapete. Mira, por ejemplo, una de las cuestiones que eran unas trabas burocráticas, que eso le creaba mucha molestia al usuario. Cuando fallecía un familiar y tenía que ir a una AFP a retirar el dinero, se encontraba con una traba, pero no fue una traba que le pusieron las AFP, porque hay que ser claro, las AFP no pueden hacer nada que no esté en la ley. Decía que si un familiar mío falleció y yo iba a retirar el dinero de la AFP, yo tenía que ir a pagar el impuesto sucesoral para poder recibir ese dinero. ¿Qué se logró? Que la Superintendencia de Pensiones emitiera resolución y el Consejo de Seguridad Social, donde permita que yo pueda hacer el trámite para retirar ese fondo como una herencia sin tener que haber pagado el impuesto sucesoral. El impuesto se paga después, pero ¿qué es lo que se está pidiendo en esta actualización de la ley? Que sea exonerada del pago de impuestos de manera definitiva, no que me lo posterguen para que yo lo pague después de que el dinero me lo hayan desembolsado, sino que reciba la misma categoría que tienen los seguros de vida, que las personas que están exoneradas de impuestos cuando los familiares heredan este seguro. Entonces, esa es una de las cosas que se quiere que se haga en el sistema de pensiones, en las nuevas renovaciones a la ley. Por ejemplo, está el esquema de que si una persona se pensiona por vía de las AFP,
no tiene un seguro médico. ¿Qué se quiere? Que haya un seguro médico y que sea vitalicio, que dure hasta mientras tanto la persona dure viva, porque imagínate tú, queda desprotegido. Otra de las cuestiones que se están discutiendo es el hecho de que se permita el ahorro voluntario, pero ese ahorro voluntario, es decir, que si ahora mismo me descuentan un 3% del salario, yo pueda decidir que me descuenten un 10 o que me descuenten un 5 o un 7, y que esa proporción del ahorro voluntario yo pueda, cuando yo tenga alguna situación especial, que quiera comprar un apartamento, una casa, que quiera mandar a un hijo a estudiar a la universidad, o que tenga una emergencia familiar de salud, yo pueda girar a ese fondo y tomárselo prestado a la AFP. Eso se está pidiendo en estos nuevos cambios a la ley. ¿Para qué? Para que le permita invertir en instrumentos financieros que permitan mayor flexibilidad a la hora de que yo quiera retirar una parte de ese fondo. Cuando bueno, una pregunta hay de ese tema, porque yo que tengo más de un trabajo, todos los años me devuelven porque coticé más de lo que debía, porque tengo varios empleos y me dicen, miren, tenga eso para atrás porque usted... ¿Qué busca eso? Porque yo digo, pero que es ilógico, mientras más dinero acumulo, mejor será mi pensión, y en vez de hacerlo capitalizable, siempre tengo que ir a retirar ese dinero que he cotizado de más. ¿Por qué se da eso y qué es eso? No conozco exactamente ese procedimiento interno realmente. No sé cómo funciona, honestamente. Okay. Pero lo que se está pidiendo precisamente es que la ley permita que todo ese dinero extra que yo quiera aportar, yo lo pueda aportar y yo pueda girar ese dinero sin las restricciones que tiene la ley para el fondo de pensión. ¿Por qué? Porque la ley no permite que se saque ese dinero de ahí, no lo permite, aunque quiera la AFP. Yo te voy a decir una cosa, la AFP obviamente son empresas que tienen sus ganancias, y lo que menos quisiera es que un afiliado se les retire, y ojalá que permitan la flexibilización para que el afiliado siempre esté contento, esté conforme, porque todo el mundo quiere tener contento a su cliente. Entonces, si se puede lograr que ese ahorro aumente y yo pueda girar a él en caso de emergencia, salud, vivienda, eso es algo que contribuye y que me ayudaría bastante, porque nosotros no tenemos esa propensión al ahorro, y sería más interesante también el hecho de que yo estaría obteniendo una tasa de interés mucho más alta de la que me pudiera pagar un banco por un certificado financiero, porque la AFP obtienen mayores niveles de rentabilidad en el mercado de capitales. Entonces... Y las AFP, inclusive en el informe financiero que le pasan a uno mensualmente, proponen el que si usted invierte un 2, un 3%, tendría a futuro en tanto tiempo tal cantidad. Eso lo contempla, doctora. Mira, hay otra cuestión que se me escapaba. Y es el hecho de que se está tratando dentro de establecer pensiones mínimas solidarias para personas que estén, digamos, en condiciones de vulnerabilidad. Y lo que él decía, hay un tema, y es que si yo ahora mismo tengo un negocio, tengo una tienda, trabajo por cuenta propia, no tengo cómo ir al fondo no tengo cómo cotizar en la tesorería de la Seguridad Social. Por cuenta propia, si tengo mi negocio, especialmente en una economía que tiene un 58% de informalidad, no está incorporando a las personas que están. Esa es una de las cosas que se están contemplando, que sean, digamos que renovadas, actualizadas en la ley, que permita que yo pueda ir directamente a cotizar si yo quiero comprarme mi seguro, si yo quiero pagar. Ahora mismo, comprarse un seguro médico es mucho más caro de manera privada y no es la misma cobertura a que si yo entro dentro de la tarifa que tiene la tesorería de la Seguridad Social. Es decir, la idea es que permita mayor flexibilización para que mucha gente, digamos, puedan entrar a cotizar en el sistema. Hay un tema que ustedes están hablando, y es lo de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, para traducírselo a la gente, es cuánto de mi sueldo actual yo voy a recibir como pensión todos los meses en caso de que yo decida jubilarme. ¿Qué pasa?
porque en República Dominicana, según está diseñada la ley 8701, la tasa de reemplazo oscilaría entre 30, puede ser 40, el promedio es 40%, pero está diseñada para que sea en algunos casos, si yo duro 30 años trabajando, que sea 48%. Los países que tienen los mejores sistemas de pensiones en el mundo, de 13 países, 7 tienen una tasa de reemplazo cercana a un 40%. Solamente como 6 países tienen que están entre un 50, 50 y pico, 60%. ¿Por qué esto es así? Porque existe el principio de la equidad actuarial, es decir, que lo que se deposita en mi cuenta más los intereses que yo me gano sea el dinero que a mí se me va a ir devolviendo en pensión. El dinero no se reproduce solo, no se reproduce solo. Entonces, hay un tema, ¿de qué depende el dinero que yo voy a recibir como pensión mañana cuando yo me jubile? Depende de cuántas cotizaciones yo hice, es decir, depende de una variable tiempo. Y la variable tiempo es de la que adolecemos los dominicanos en el sentido de que tenemos una altísima tasa de rotación laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que nos cambiamos de trabajo constantemente y cotizamos poco en el sistema de seguridad social. ¿Por qué? Porque estamos de manera intermitente en un trabajo, duramos 3 años. Usted entró, si usted trabaja en una entidad pública, duró 4 años y viene y ya usted sale, se cambió de gobierno, usted perdió el trabajo y a veces dura 2 años cesante esperando poder entrar quizás en un trabajo en el sector privado. Y digamos que en el sector privado también las características del mercado laboral son así. Ahora mismo el 75% de las personas que están cotizando en el sistema de pensiones son personas que ganan menos de 26,000 pesos, es decir, entre 0 y 2 salarios laborables para el Ay, sistema, Dios. el salario cotizable mínimo del sistema Wendy, dominicano de seguridad tenemos que hacer social. ir a otra pausa. Y quisiera preguntarte, y por eso saludaba que expertos estén interviniendo, para que veamos cómo hacer, porque tenemos en República Dominicana políticos que tienen muy poca conciencia y quieren ser más simpáticos que estadistas, de decir, no, yo soy diputado, tal vez quiero seguir, pero no es correcto que se entregue el 30% de pensión, sino todo el mundo quiere parecer simpático y es un tema como que nadie quiere tocar, porque al final la decisión de lo que se haga será del Estado Dominicano a través del Congreso de la República, pero todo el mundo le anda huyendo a la responsabilidad por el tema de que no, yo no quiero parecer el malo de la película porque todo el mundo quiere el 30, que no es conveniente ni para la economía ni para el trabajador, pero yo como diputado salir a decir que no es correcto, eso políticamente me afectaría aspiraciones futuras. Para que veamos eso, cómo eso nos ha estado limitando en el avance de muchísimas cosas, como lo vimos en el código. No pudimos sacar el código porque aquí mucha gente se quería escudar en parecer ciertas cosas cuando el país amerita un nuevo código para seguir avanzando, pero es más fácil parecer cosas y por eso hemos visto que un tema tan simple y tan delicado como este estemos trabados, porque aquí todo el mundo quiere parecer y no ver más allá de la curva. Wendy Capellán, después de la pausa, ya volvemos.
Y estamos en los minutos finales conversando con la doctora Wendy Capellán, doctora en economía. Y vamos a retomar la pregunta porque ya nos queda muy poco tiempo. Wendy, hablábamos de esto, de la responsabilidad de los decisores públicos, de los legisladores. Vemos en la parte política que todo el mundo le anda corriendo al tema, porque imagínate el diputado que le diga a alguien, yo no estoy de acuerdo con el 30%. Es prácticamente generarse una situación, porque nosotros hemos optado en este país en escondernos, los políticos, en esconderse detrás de caretas, en vez de orientar a la gente, como lo hemos estado haciendo, que magistralmente tú le estás diciendo a la gente, tus cuartos son tuyos, está bien, pero tú te estás generando un asunto a largo plazo. Y la clase política le anda corriendo a su responsabilidad para no parecer el malo de la política. ¿Cómo hacemos con eso? Porque necesitamos todos aunar esfuerzos para salvar el fondo de pensión. A mí ni 30, ni 10, ni 5, yo quiero mi dinero cuando yo no pueda tener capacidades para trabajar. Yo no quiero dinero ahora y quisiera que eso con responsabilidad se lo hiciéramos entender a la gente. Wendy Capellán. Gracias. Precisamente eso, la gente necesita estar informada. La ley 8701 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social está blindada. Blindada en el sentido de que se hizo sobre la base de un compromiso de un acuerdo tripartita, un acuerdo entre trabajadores, gobierno y empleadores, es decir, los empresarios, los sindicatos y las autoridades gubernamentales. Nada se puede cambiar a menos que haya sido consensuado por unanimidad. Y la voluntad de ese acuerdo tripartito fue que se le dijo al empresario, tú vas a aportar de ese 10% que le descuentan a uno, el 8.4 va a pensiones. De eso, 7 pesos lo pone el empresario y 3 pesos los pongo yo para mi cuenta de capitalización individual. Y se le dijo al empresario, tú vas a dar ese dinero, pero es para garantizarle las pensiones a la gente. Es decir, yo no puedo mañana decir, quiero retirar ese dinero porque ese no fue el espíritu de la ley y eso no fue lo que se firmó. Cuando todos nosotros, cuando se firmó ese acuerdo tripartito, cada uno de los dominicanos y de los trabajadores estuvimos representados en cierto sentido en ese acuerdo por los que representan la parte laboral, de la misma forma que los empresarios estuvieron representados por la COPARDON, la Confederación Patronal Dominicana. El espíritu de la ley era garantizarle un retiro al trabajador y ese retiro no está la ley autorizando a nadie a que se haga bajo ninguna circunstancia. Entonces la gente lo que necesita es información, necesita ser orientada. Es un tema que, como tú bien dijiste, se maneja con mucho populismo, con mucho nivel de irresponsabilidad, porque no decirle a la gente las consecuencias que esto tiene y además que el espíritu de que yo me voy a sacrificar. Oye, fue muy complicado convencer al sector empresarial de que además de pagar la nómina iba a tener que pagar esto. ¿Por qué? Porque lo que existía de hace muchos años se perdió. En el Instituto Dominicano de Seguros Sociales nosotros teníamos que aportar el 12% y ese dinero no está. Distinto a las AFP, que el dinero está, genera dinamismo, genera empleo y digamos que motoriza la actividad productiva. Es un dinero que sí está ahí, es un dinero que nosotros podemos palpar y todos los meses cada uno recibimos nuestro estado de cuenta. Entonces lo que necesitamos es información para que no nos induzcan a tomar decisiones a lo loco por alguien que quiera simplemente ganar un protagonismo por una coyuntura política determinada. Yo creo que el dominicano es inteligente, es orientación lo que necesitamos. Así es. Tenemos que irnos, Wendy. Una televidente nos escribe y nos pregunta, ¿por qué es tan difícil en el Estado gestionar una pensión? Ella me dice que su padre duró 8 años luego de trabajar y murió y al final no pudo disfrutar de su pensión con todos los requisitos. ¿Por qué es tan difícil en el Estado conseguir esta pensión? ¿Era por lo que tú decías, por aquel fondo común que hay que esperar que salga uno o algo así? Ya brevemente porque nos tenemos que ir. El Estado tiene su propio esquema de pensión, que es también un fondo común, pero hay que demostrar que usted duró 20 años por lo menos trabajando en el Estado y hay que conseguir cartas de todas las instituciones y eso es en la Dirección General de Pensiones
del Ministerio de Hacienda. Eso está y a todo el que cumple los requisitos realmente se la dan. Lo que pasa es que es un trámite burocrático y tú sabes que la gente aquí tenemos una alta tasa de rotación. Usted está en el gobierno 4 años, 2 años, luego se va, perdió el partido, viene otro, pasan 5 o 10 años y usted no está más en el gobierno, vuelve de nuevo. Bueno, yo misma puedo decir que tengo 20 años trabajando en el Estado, pero tendría que salir a buscar cartas de instituciones que ya no existen, como las empresas de CORDE, para poder justificar que yo duré esos 20 años. Entonces, a mí se me hace complicado también poder tenerlas y en estos momentos, imagínate, es complejo, pero es complejo para conseguir el papeleo, pero hay que hacerlo y el Estado la da. Realmente el Estado en eso es muy solidario y muy responsable. Wendy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Fran Rodríguez y nosotros todos aquí, agradecidos de haber contado con esto, que mucha gente vivimos en un país donde la gente, cuando uno dice algo, cree que se hace por beneficio y nosotros tenemos que proteger esto que es el fondo de pensión, un esquema de seguridad social joven que en verdad hay que hacerle muchos arreglos, pero yo creo que es una gran conquista de los trabajadores que no por populismo barato nosotros deberíamos perder. Mucha información hace falta. Hace falta compromiso de nuestros representantes que a veces se esconden en discursitos baratos porque quieren parecer más simpáticos de la cuenta. Wendy, muchísimas gracias. Estamos a la orden aquí en este programa Diario 55 y esta sección que es el café. Gracias por haber estado con nosotros, a ustedes también. Muchas preguntas, que es un tema amplio. Y que está en el tapete porque todo el mundo tiene situaciones y piensan que este dinero es para otra cosa. Gracias a todos. Mañana a las 7 en punto, nueva vez nos encontramos aquí en Diario 55 y el café de Diario 55. Muchísimas gracias a Wendy y a todos ustedes por haber estado con nosotros. Bye bye, nos vemos mañana.